Bienvenidos nuevamente a nuestro encuentro diario. Yo soy Osvaldo Restrepo, médico laboral y epidemiólogo, y hoy estamos en la sesión de preguntas con la cual nos hemos comprometido con Cosmovisión, con quien tenemos una alianza estratégica, y recibimos preguntas de las redes sociales tanto de Cosmovisión como de mi canal. Vamos entonces a responder las preguntas que nos han hecho llegar recientemente. La primera, ¿es necesario quitarse los zapatos y dejarlos afuera de casa cuando regresamos del exterior? La formula Adriana Díaz en Miami. Bueno, es muy importante entender que si nuestros zapatos en el exterior tuvieron ocasión de estar en contacto con fluidos orgánicos por aquella mala costumbre de botar el esputo a la calle, que no debería ocurrir, pésima actitud de higiene, nuestros zapatos podrían ser un vehículo transportador del virus. Una medida de bioseguridad podría ser quitarse uno de los zapatos y dejarlos en la parte de afuera. De hecho, varios países lo practican, sobre todo en Asia. Esa práctica es extendida, que seguramente lo hacen por dos motivos. Por el motivo de higiene, que es muy importante, uno lo ve en las casas, tanto los propios, los residentes, como los visitantes dejan sus zapatos en la parte exterior y entran en medias o descalzos a la casa. Y también seguramente lo hacen por razones culturales e incluso hasta religiosas, como un gesto de respeto al ser superior con el que se comunica, por ejemplo, en los templos. Si bien no hay estricta necesidad de quitarnos los zapatos y dejarlos afuera, lo que sí no podemos hacer es tocar un zapato por la parte de la suela. Primero, no tiene sentido, y segundo, ahí entraríamos en contacto directo con un microbio. Entonces, si vamos a entrar con zapatos, al momento de quitarlos, tengamos el cuidado de hacerlo sin tocar la parte inferior. Una segunda pregunta dice, ¿qué hacer con la vestimenta cuando regresamos también de la calle? Esa pregunta la formula también Ignacio en Miami. También la ropa es un vehículo transportador de virus. Esa es la razón por la cual siempre se habla de contactos estrechos. Y para evitar un contacto estrecho debemos guardar distancias de 2 metros, al menos. Entonces, si yo tengo contactos estrechos, es probable que mi ropa quede infectada por una persona que tenga coronavirus o cualquier otro virus o cualquier otro microorganismo infeccioso. Entonces, si somos conscientes y hemos tenido un contacto estrecho en la calle, deberíamos llegar a casa y cambiarnos la ropa. Si no se ha producido contactos estrechos, entonces llegamos a casa y el lavado de manos del cual hemos venido hablando permanentemente se vuelve la medida de bioseguridad. Nos dice David de la RL Colmena, ¿por qué no hablar de interferón hoy por hoy? Bueno, expliquemos un poco qué es interferón. El interferón es una proteína que algunas células del organismo son capaces de producir de forma natural. Esa proteína tiene la capacidad de neutralizar algunos virus y también es capaz de neutralizar algunas células malignas, por ejemplo, en algunos tipos de cáncer. Pero estudios realizados frente a coronavirus, los primeros síndromes agudos respiratorios y el síndrome agudo respiratorio del Oriente Medio o MERS, emplearon interferón y los resultados no fueron concluyentes para ahora sugerir el empleo de interferón, uno de los tipos de interferón en el COVID-19. La comunidad científica todavía no tiene un consenso, no tiene una evidencia objetiva que nos permita decir que el interferón va a ser el tratamiento, y algunos hablan de interferón como vacuna. Hoy todavía no tenemos ese consenso. ¿El gel antibacterial sirve en estos momentos? Bueno,
Se llama gel antibacterial porque fue pensado más en erradicar bacterias, pero sabemos que el gel antibacterial pues tiene una base alcoholizada y sí sirve. Y sirve porque la concentración del alcohol allí es una concentración bastante alta, superior al 60%. Entonces, en esa medida, el alcohol sí produce erradicación del virus. Pero, muy importante, el gel antibacterial no se considera una primera defensa, una primera línea de defensa, se considera una segunda línea de defensa. La primera línea de defensa sigue siendo lavado de manos con agua y jabón, medida universal aprobada en el mundo entero, como la primera línea de defensa. Si usted va a un hospital y mira cuidadosamente un médico primero se lava las manos y luego acude al gel. Nada reemplaza el lavado de manos. Hay otra pregunta que dice: ¿es preferible ir al supermercado en estas circunstancias o sería mejor pedir un domicilio? Esa pregunta es interesante y es un poco compleja su respuesta, porque va a depender de las circunstancias particulares que viva una persona al ir al supermercado y de las circunstancias particulares que viva en quien va a servir de mensajero en la entrega del producto a domicilio. Si usted al ir al supermercado tuvo muchos contactos y de pronto se cruzó la línea de los contactos estrechos, estuvo a menos de 2 metros de otras personas, pues la ida al supermercado es un factor de riesgo importante. Y entonces uno ahí pensaría que pedir domicilios tiene uno menos contactos con personas. Y eso podría ser cierto. Pero ¿quién le garantiza a uno que el mensajero del domicilio a su vez no ha tenido muchos contactos estrechos allá en el supermercado, allá en el almacén donde se abastece o en la calle cruzando con otras personas? Entonces es bastante complejo. En primera instancia uno diría, tiene menos contactos no saliendo de la casa. Y si llega el mensajero, entonces tomaría todas las medidas de bioseguridad pensando que ese mensajero tenía coronavirus, así no lo tenga. Entonces llego, recibo el artículo, lo dejo allí puesto, le quito el empaque, voy inmediatamente a lavarme las manos de tal manera que pueda erradicar ese virus. Hay una pregunta que viene de un campesino. Yo que trabajo en el campo, ¿qué recomendaciones debo seguir? La fórmula Carlos Hernández. Bueno, son las mismas medidas del campo y de la ciudad, Carlos. Por trabajar en la tierra no te va a dar coronavirus. Por ir a plantar, por ir a regar las matas, por ir a hacer las labores del campo no te va a dar coronavirus. El coronavirus te va a dar por tener contactos con tu familia y ojalá que no si llega algún visitante. Hoy en esta cuarentena no debería llegar ningún visitante. Entonces el cuidado es en casa con tu familia, porque tú debes considerar que el resto de tu familia puede tener el virus porque algunos llegaron de otras partes de hacer diligencias o de trabajos. Y entonces tú te tienes que cuidar pensando en que los demás tienen. Y ellos se tienen que cuidar pensando que tú lo tienes. Y esa es lo que llamamos en bioseguridad precaución. Pensar que todos lo tenemos y que todos tenemos que guardar distancias y por eso nos tenemos que lavar las manos y por eso tenemos que aislarnos si aparece alguna gripa. Si aparece el virus en una casa, ¿cuál es la medicación adecuada? Bueno. Ya sabemos que los antigripales no van a quitar los virus. Eso nos tiene que quedar muy claro. Si aparece fiebre por encima de 38.5 grados, se puede ingerir, se puede tomar un acetaminofén y se puede repetir 4 veces al día. Pero no tomarlo como una medida preventiva para que no me dé fiebre, porque estamos ocultando una posible gripa, un posible COVID-19 en mi organismo. Lo tomo siempre y cuando esté seguro que esa fiebre es mayor de 38,5,
pues para disminuir los síntomas tan molestos de la fiebre. Pero si yo veo que una fiebre va en aumento y el acetaminofén no lo logra disminuir, entonces yo debo consultar, así como si tengo dificultad respiratoria. El alcohol sirve como medida preventiva. Es algo parecido a lo que ya hablamos del gel. El alcohol sirve si está en concentraciones mayores al 60 o 65 o 70%. Tiene la capacidad de erradicar los virus. Pero volvemos a decir, nada reemplaza el lavado de manos. El alcohol sería una segunda barrera. No, la segunda barrera no reemplaza la primera, que es el lavado de manos. Y la última pregunta que nos hacen hoy es, ¿qué hay de la vacuna? No hay vacuna hasta este momento en el mundo entero. Se sigue en investigación. Recientemente leí que hay 80 hoy investigaciones en curso en el mundo tratando de encontrar la vacuna. Y seguramente se va a encontrar porque el genoma de este virus está muy reconocido ya. Pero hoy todavía no disponemos de vacuna. Hoy todavía es mandatorio todas las medidas que tengamos que tomar para que no llegue el organismo virus a nuestro cuerpo. Los invitamos a seguir formulando sus preguntas, sus inquietudes. Para nosotros son muy importantes. Es primero responder sus inquietudes que nosotros lanzar nuestras propias ideas o nuestros propios conocimientos. Entonces, en alianza con Cosmovisión, queremos que ustedes en las redes sociales de Cosmovisión o en mi canal de Osvaldo Restrepo, de Riesgo, Salud y Conciencia, siga formulando sus preguntas y diario estaremos dando respuesta a las mismas. Recuerde suscribirse al final del video, un botón rojo, se toca y si le gusta este contenido, dele like o me gusta y vamos formando una red de cuidadores donde yo me cuido, yo cuido a los demás me cuidan a mí y todos cuidamos esta madre tierra. Hasta una próxima ocasión.